Ser podcast. ¿Cuál dirías que es el producto gastronómico estrella en España? Quizá el aceite de oliva, el jamón ibérico. ¿Sin cuál no podrías vivir? ¿Cuál crees que es el más representativo? Más allá del flamenco, la fiesta y el sol, nuestro país es mundialmente conocido por la calidad de su gastronomía, por la dieta mediterránea. Y esto es algo que se ha ido potenciando a lo largo de los años. Desde el Gobierno se trabaja sin descanso para que la exportación de productos españoles sea líder en el mercado mundial y para que seamos ejemplo no solo del vino o del aceite, sino de productos algo menos conocidos como el turrón o el azafrán. Hoy en Cómo Comes hablamos de la auténtica marca España, del etiquetado de productos y de cuál es el futuro de la cocina con José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. España presume, y con razón, de su despensa, agricultura, pesca, industria alimentaria y una gastronomía que es tarjeta de visita por todo el mundo. Pero para que ese orgullo sea real, hace falta una estrategia, una coordinación y un mensaje claro. Quiénes somos, qué hacemos bien y por qué nuestros alimentos inspiran confianza. Hoy nos acompaña José Miguel Herrero Velasco, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Clave en dos líneas de trabajo principales: la Estrategia Nacional de Alimentación, que marca el rumbo del sistema alimentario, y el Plan Internacional de Gastronomía Española, orientado a reforzar el prestigio global de nuestra cocina. José Miguel, bienvenido a Cómo Comes. Pues nada, encantado de estar aquí contigo y en este podcast. Bueno, quiero que nos tienes que contar muchas cosas, porque yo para prepararme esta entrevista, al principio tenía un poco de lío. Entonces, quiero que me cuentes primero lo que hablábamos al principio, ¿no? La Estrategia Nacional de Alimentación. ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿En qué consiste tener una Estrategia Nacional de Alimentación? Muy bien, bueno, pues lo primero es hablar de dónde estamos, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entonces, dentro de las competencias del Ministerio, la alimentación juega un papel importante. Y dentro de eso, pues cuando hablamos de la alimentación desde el punto de vista de la cadena alimentaria, tenemos que pensar en los agricultores, en los ganaderos, en los pescadores, en la industria alimentaria y luego en todos los canales de distribución que hacen que esos alimentos lleguen pues o bien a los restaurantes o bien a los supermercados y al final acabamos comiéndolos. Por lo tanto, cuando cogemos toda esta cadena nos damos cuenta de que somos una potencia alimentaria. Somos un país muy relevante en el contexto internacional a nivel de alimentación. El 7º del mundo en cuanto a la producción de alimentos y bebidas y el 4º en la Unión Europea. Entonces, esa potencia alimentaria que es España lo teníamos que reflejar de alguna manera en un documento. Y lo que pensamos es que teníamos que tener una estrategia, y eso es lo que es la Estrategia Nacional de Alimentación. Una hoja de ruta, un GPS, para que sigamos siendo esa potencia alimentaria y tengamos unas pautas desde esos productores hasta esos distribuidores de cuál debería ser los elementos claves en los que tendríamos que mirar de cara al futuro. ¿Y cómo crees tú que está enfocada en este momento el futuro de la alimentación en España? Como dices que no solamente estamos viendo cómo estamos ahora, sino cómo nos vamos a proyectar en el futuro. Bueno, pues queremos seguir siendo relevantes en el contexto internacional, tanto en el europeo como en el mundial. Y no queremos estar en la liga nosotros decimos el BBB, el bueno, bonito y barato, sino dar un paso más y pasar a ese AAA, que en el símil financiero, cuando un país se le clasifica como 3A, quiere decir que es un país solvente y un país con prestigio. Pues en el tema de la alimentación queremos dar el salto del bueno, bonito y barato a un país de excelencia alimentaria donde hay una calidad y donde hay pues un prestigio de lo que producimos. ¿Y qué puntos crees que son los más críticos, los que tenemos que vigilar en este momento? Pues nosotros hemos identificado como 6 grandes retos. El primero es el abastecimiento estratégico. Estamos en un contexto internacional donde hay pues tensiones geopolíticas y problemas como hemos vivido la pandemia, ¿no? Y constantemente cualquier
incidente o elemento que se produce en un país del mundo se ve repercutido en todo el resto de los países. Por lo tanto, tenemos que garantizar el abastecimiento a los ciudadanos de alimentos y de bebidas. Y eso implica en un doble contexto, producir alimentos en nuestro país, pero también tener esa mirada abierta del mundo, ¿no? De abastecernos de materias primas para que nuestra industria pueda producir y seguir suministrando también alimentos a otros países del mundo. Otro de los ejes es la sostenibilidad. En esa Estrategia Nacional de Alimentación pensamos que hay que producir los alimentos de una manera sostenible. Los recursos son finitos y tenemos que aprovechar bien los recursos y promover esa circularidad, es decir, que no trabajemos de manera lineal, donde hay unas materias primas y un producto que al final se termina tirando a la basura, sino que se pueda aprovechar el reciclaje, y un elemento muy importante ahí es el desperdicio alimentario, la lucha contra el desperdicio alimentario. Bueno, otro de los ejes claros es que nuestra industria alimentaria y nuestros productores están en el medio rural. Y España, aunque la población se concentra en los núcleos urbanos, la mayoría de la superficie corresponde a áreas rurales. Y ahí es donde está la industria alimentaria y es donde está la producción. Por lo tanto, otra de las maneras de potenciar esa potencia alimentaria es apoyar y dinamizar las áreas rurales y las costeras. Hay otro elemento que es clave, que es la alimentación y la salud. Cada vez los ciudadanos nos preocupa más cómo es nuestra salud, y vemos una relación directa entre cómo nos alimentamos y cuál es nuestra salud. Incluso ahora hablamos de longevidad, ¿no? Estamos pensando en vivir más años, y eso está muy relacionado con nuestros hábitos de vida y nuestra alimentación. Y luego tenemos otros dos elementos más. Por un lado, la innovación y la tecnología, el desarrollo de todo lo que es los sistemas de producción, cada vez pues son más modernos. Tenemos una industria alimentaria que está entre las más modernas del mundo, con tecnologías punteras. Y vivimos en un mundo donde pues hay una revolución digital. Ahora tenemos encima de la mesa la inteligencia artificial, hace unos años el Big Data, toda la gestión de la información, y la robotización. Entonces también tenemos que abordar la producción de alimentos sin obviar estos elementos que están encima de la mesa. Y por último, el último reto que tenemos es conquistar a los ciudadanos y a los consumidores y darles una información. Una información nosotros vemos en 3 canales. Por un lado, en las etiquetas, el etiquetado de los alimentos. Luego hablamos del etiquetado de los alimentos. Es fundamental, ¿no? Porque es la manera de poder saber lo que estamos comiendo. Por otro lado, la información en el punto de venta, donde compramos. Y por otro lado, en los medios de comunicación. Hoy cada vez más las redes sociales, los medios de comunicación hablan de nutrición, hablan de gastronomía, hablan de alimentación, y es una fuente de información. Y por lo tanto, hay que cuidar también cómo llega la información a los ciudadanos para que sepan lo que están comiendo, de dónde viene, y el origen también es fundamental. ¿Y cómo cuidáis esos canales, no? Como decías, que a la gente le llegue la información. ¿Cómo cuidáis que la información que les llega a través de las redes sociales o a través de, no sé, hablabas antes de los influencers, cómo cuidáis que esa información que llegue sea veraz? Ese es un punto complicado, porque nosotros hicimos unos análisis y vimos que 1/3 de las noticias falsas, de las fake news, venían del mundo de la alimentación. O sea que hay muchos mitos o muchos bulos que se crean en lo que comer o lo que no comer. Y bueno, pues trabajamos de manera colaborativa con pues, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, que tienen un programa que se llama Nutrisensatos, que lo que viene es a dar información veraz y contrastada con pues, científicos, con médicos, y aprovechando también a influencers que dan esa información veraz y que desmontan esos mitos o esas falsas creencias que se terminan instaurando pues porque pues, a lo mejor buscan el clickbait, es decir, el clicar porque el titular es atractivo, y se trata un poco de dar en esos bulos que se puedan ir propagando una información veraz y una información rigurosa. Y yo creo que ahí también los periodistas tenéis y tienen un trabajo importante, ¿no? de luchar contra la desinformación. Cuando hablabas antes de etiquetas, este es un tema que me encanta, porque las etiquetas es verdad que tienen una normativa, y es una normativa que está muy establecida, es decir, las etiquetas tienen que estar, me refiero, no se puede poner cualquier cosa en una etiqueta, hay detrás un control, pero ¿por qué la letra es tan pequeña? Pues mira, eso es otra cosa que yo también, es una gran lucha que tengo. Si no vas con gafas ya no lees absolutamente nada. Hombre, ahora existe un formato que es el código QR, que te permite
hacer la foto y desde el teléfono tener información o una información más amplia que la que puedes poner en una etiqueta. Pero desde luego es una lucha. O sea, en las etiquetas básicamente hay dos tipos de información: la que es obligatoria y que tienen que poner, y luego la que es voluntaria y que da pues información adicional. Yo creo que para la información adicional está muy bien el que poder dirigirte a una página web, y en la información obligatoria pues yo creo que al final pues deberían tener las letras un tamaño más grande. Yo, por ejemplo, también soy un gran defensor del origen, de que se etiquete el origen de dónde viene el producto, la materia prima. Hemos trabajado mucho desde el Ministerio, por ejemplo, en la miel, para conseguir que ahora sea obligatorio etiquetar todos los países donde se ha recolectado la miel, porque antes no era obligatorio, antes solo se ponía si era procedente de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, pero podía ocurrir que hubiera un 1% de miel española y un 99% de miel de otro país, y al final ponía pues mieles Unión Europea y fuera. Ahora ya es obligatorio poner el origen, y pues animo a coger un tarro de miel o una botella de aceite virgen extra, que es obligatorio, y el origen España lo ponen muy pequeño. Y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos, y eso es una parte también de nuestro trabajo, hacer que los ciudadanos nos sintamos orgullosos de nuestros alimentos, de nuestros productos, y desterremos un mito o una frase que se oía mucho antes y que yo espero que cada vez se oiga menos, que es para ser español no está mal. Ostras, es muy dura. Sí, esa pero frase. yo lo he oído mucho en vinos, lo he oído en quesos, decir, hombre, pues para ser español no está mal. Yo creo que eso cada vez está más desterrado, y nuestro objetivo es decir, pues esto es español y nos sentimos orgullosos, y poderlo incluso llevar a otros países, o cuando vienen los turistas decir, pruebe nuestros vinos, pruebe nuestros quesos, nuestros jamones, porque son excelentes. ¿Y cómo se vende la alimentación española fuera, en el extranjero? Pues mira, hace 20 años nosotros comprábamos más alimentos de los que vendíamos, y hoy estamos en un récord de exportación. Tenemos 20.000 millones de euros de superávit, es decir, y exportamos más de lo que estamos importando. Y en esos años, o sea, pues siempre se habla mucho y nos comparamos con Italia o otros países donde pues nos llevan muchos años de ventaja. El producto español se veía como he dicho antes, bueno, bonito y barato. Y ahora estamos en un momento de cambio. Ahora todavía hay mucho producto que se nos ve como baratos, pero estamos haciendo una apuesta muy importante desde los distintos ministerios, no solo desde Agricultura, para llevar productos con mayor calidad, más excelente, y no solo exportar en volumen, en kilos o en litros, sino exportar en valor. Es decir, que vendamos productos con más valor añadido, porque al final pues hay otros países del mundo que se producen materias primas, no vamos a poder competir nunca con esos países en volumen, pero sí que podemos competir con una calidad, con una excelencia y con unos atributos que nos hacen diferentes. Creo que la diferenciación es la base para poder ganar valor, ¿no? Y destacar y ser relevantes. ¿Cuáles serían los que más los alimentos que más nos harían entrar dentro de este proceso, o sea, que nos harían ser más premium, ¿no? Que nos hacen estar por encima de los básicamente, demás. Frutas y hortalizas somos un país muy, muy relevante. Lo que pasa es que las frutas y hortalizas viajan relativamente mal y no puedes llegar a muchísimos kilómetros, ¿no? Tienen un radio más o menos corto, llegas a Europa con un porcentaje muy importante. O sea, hay momentos que gran parte de las hortalizas que se están consumiendo en Europa vienen de la zona del Levante español, ¿no? Pero los productos icónicos pues son el aceite de oliva, los ibéricos, no solo el jamón, sino todos los productos ibéricos, y el vino. Yo creo que esos tres productos son, a nivel de volumen y a nivel de valor, los más significativos. Pero luego tenemos otros productos que son típicamente nuestros y que yo creo que tenemos que venderlos mejor. Y estoy hablando, por ejemplo, del azafrán, estoy hablando del pimentón, de la vera, o incluso del turrón, que ahora estamos viendo cómo se está desarrollando mucho las tiendas de turrones. Sí, es verdad, y además se vende todo el año. Y en los aeropuertos, y se ha convertido en un souvenir. Sí, o sea, muchos de los turistas se llevan una tableta de turrón, y lo hemos conseguido desestacionalizar, no vincularlo solo a la Navidad, sino vincularlo a un producto español. Con lo cual creo que tenemos que ir a esos productos que son, yo lo llamo icónicos, para que seamos más conocidos y conquistemos un poco todo el mundo. Y pongo el caso contrario. A nosotros, empleo la palabra colonizar, pero bueno, pues la palabra de que al final un producto que no estaba en nuestra
en nuestra dieta, en nuestras despensas, como por ejemplo el panetone. El panetone es un fenómeno muy reciente, ¿no? Y entonces, si no había tradición de determinados productos y se terminan llegando aquí, pues nosotros también tenemos la oportunidad y tenemos un poco el deber, ¿no?, de vender nuestros productos icónicos fuera de España. ¿Y cuál es el producto del que no tenemos ningún tipo de competencia? Porque, por ejemplo, en el caso del aceite está Italia también, en el caso de los vinos está Francia, pero, por ejemplo, en el jamón somos... Yo te diría que los ibéricos, el azafrán y el pimentón y los vinagres. O sea, hay vinagres en otros sitios, pero yo creo que tenemos unos vinagres de vino y los vinagres, por ejemplo, de Jerez son únicos, y los vinos de Jerez. O sea, hay determinados productos, los vinos de Jerez, no hay en ninguna parte del mundo. Cuando hablamos de marca España, ¿qué es marca España relacionado con la alimentación? Bueno, pues es un poco lo que estábamos diciendo. Al final es que cierras los ojos y piensas en un producto, en un alimento o en un plato o en un concepto que has disfrutado en un restaurante, una experiencia gastronómica. Entonces, hay países que cuando cierras los ojos piensas en moda, piensas en tecnología, piensas en coches. Pues nosotros queremos que la marca España, entre otros elementos, pienses en un plato, en un sabor, en un producto o en un restaurante en el que has disfrutado. ¿Y cuál sería ese plato más icónico relacionado con marca España? Bueno, a nivel del más conocido a nivel internacional es la paella. Que, bueno, la paella o el arroz con determinados elementos, ¿no? Porque, paella... Siempre está ese debate, ¿no?, de que la paella es la paella valenciana, pero a nivel internacional paella es cualquier arroz que lleva ingredientes. De hecho, se comen cualquier cosa cuando vienen, ¿no? Pensando que puede ser. Entonces yo creo que la paella es el plato más emblemático, más conocido. Y luego tenemos otro elemento que puede ser una gran palanca y de diferenciación, que es nuestra diversidad. O sea, la gastronomía española es una gastronomía tremendamente diversa y no hay un único plato que comamos en todas las regiones, en todas las comunidades autónomas. Entonces, esa diversidad y esa variedad nos hace también ser muy fuertes. Igual que hay otros países que también no solamente pues hay un único plato, sino que en función de las regiones hay mucha variedad. Entonces tenemos pues desde el cocido madrileño, la fabada asturiana, pues algún pescado también. Claro, los pescados, por supuesto, el bacalao al pil pil, pues las sopas de ajo, la escudella catalana. Hay muchísima variedad, con una base común, porque al final la base del cocido pues hay distintas formas de llamarlo en distintas zonas de España, pero es una base de preparación muy parecida. Cuando hablabas de la paella, estaba pensando en que cada vez, por ejemplo, en los supermercados hay más zonas de platos preparados, en los que a veces entras en el supermercado y ya prácticamente la mitad del supermercado se está convirtiendo en una zona de platos preparados. ¿Qué opinas de esta tendencia que está llegando? Bueno, es una tendencia controvertida, ¿no? Porque de hecho hay quien dice que a lo mejor dentro de unos 20 años las casas van a tener una cocina muy reducida. Se lo dijo el dueño de Mercadona. Sí, y van a ser más parecido a un apartahotel, ¿no? Donde tienes pues una neverita y una nevera, un pequeño fuego, un microondas, una freidora de aire y un lavaplatos. Pues puede ocurrir, ¿no? Pero yo lo que creo es que la gastronomía nunca va a morir. O sea, puede morir el que no cocinamos, porque al final vivimos en un mundo donde queremos comprar tiempo. Y la manera de comprar en un supermercado un plato preparado, un plato ya listo para consumir, es una manera de comprar tiempo. Y yo lo que creo es que tenemos que, en ese caso de que vayan por ahí los tiros, tenemos que apostar también por la tradición, es decir, que esos platos que se ofrecen en el supermercado reflejen nuestra cocina tradicional española. No me cierro a que haya platos japoneses o mexicanos o de otros países, porque al final el mundo cada vez está más globalizado y si nosotros queremos que compren y consuman paellas en Estocolmo, tendremos también que estar abiertos a consumir platos de otros lugares del mundo. Pero creo que tenemos que, en el caso de que vayan por ahí los tiros, pues hay que apostar porque haya una línea de cocina tradicional española y, por supuesto, también apostar por la calidad. Es decir, siempre se piensa que la quinta gama, que es al final los platos preparados, pueden tener una mala calidad y no tiene por qué. O sea, porque al final son procesos de producción a gran escala, como puede ocurrir en un restaurante. Escolar, claro, también. como en un restaurante grande. Lo importante es, como lo hablábamos mucho cuando hemos presentado el plan de la gastronomía, y lo hemos hablado mucho con cocineros y con Ferran Adrià, pues Ferran Adrià siempre dice que la gastronomía
gastronomía es buen producto, bien elaborado. O sea, puede ser un bocata de calamares o puede ser un plato de alta gastronomía, pero es buen producto y bien elaborado. ¿Y tú crees que este tipo de productos que se venden en los supermercados puede afectar a que la gente no vaya ya a consumirlos a los restaurantes? Porque en algunas zonas también hay donde lo pueden consumir allí, o sea, hay unas barras y algo así donde poder tomarlo. Bueno, al final hay una palabra que llaman mercarrestaurante, porque es como un mercado y un restaurante. Pues será una fórmula nueva de hostelería, ¿no? Lo único que al final hay también una línea difusa de si está dado de alta como restaurante o dado de alta como supermercado. Pero bueno, yo creo que al final se convertirá en un restaurante. Uh-huh. Si hablamos de los ultraprocesados, ¿crees que realmente estamos cambiando nuestra manera de comer, la cocina tradicional? Está claro que no tenemos tiempo para poner un puchero y que se pase 3 horas al fuego, ¿no? En muchos casos, pero ¿crees que los ultraprocesados están sustituyendo esa manera de comer tradicional que teníamos antes? Bueno, a ver, es que a mí la palabra ultraprocesados no me gusta utilizarla. Venga. Primero, no está definida en ningún sitio, es una de las palabras que se han empezado a usar, pero no está soportado a ninguna definición, o sea, no se entiende lo que es ultraprocesado legalmente, o no hay ninguna legislación, está en el lenguaje coloquial. Y nosotros lo que decimos en esa Estrategia Nacional de Alimentación es que el ultraprocesado debe de ser regulado y definido a nivel europeo, para que todos, cuando hablemos de esos productos, hablemos de lo mismo, de un porcentaje determinado de azúcares, de grasas o una composición ligada a una composición determinada. No tanto a un método de producción, sino a qué composición tiene ese producto para poderlo llamar de esa manera. Y creemos que no debe haber una regulación en cada país diferente, sino que la Unión Europea debería marcar unas pautas, y en eso estamos nosotros instando también a Bruselas a que haya una definición única para todos los países. Pero bueno, entiendo que son productos preparados. Uh-huh. Entonces, como decía antes, pues yo creo que hay que apostar por productos enfocados también a lo que piden los consumidores, y creo que los consumidores cada vez buscan productos más sanos. Y bueno, se puede hacer un cocido, pero puede tener menos grasa que el cocido más tradicional. O sea, hay maneras de reformular los productos sin perder la esencia de ese producto, ¿no? Hay productos que no puedes reformular, pues pienso en la morcilla de Burgos, porque es una denominación de origen, y para llamarse morcilla de Burgos tiene que tener esa composición, porque es una composición histórica que desde hace siglos se viene haciendo así, de esa manera. Es una receta que admite poco margen para cambiar los ingredientes, pero hay otros muchos que sí que permiten, y de hecho yo creo que la industria alimentaria está, pues como no le queda de otra, ¿no? Porque al final lo que quieres es seguir vendiendo y seguir que te sigan eligiendo los consumidores, y en ese sentido pues hay un gran trabajo de la industria de buscar productos pues con menos azúcares, con menos grasas, una reformulación constante para ir captando también a esos consumidores que buscan pues productos más sanos. ¿Cuál sería la estrategia internacional de gastronomía? ¿Cómo os estáis proyectando en este momento? Pues te he comentado antes de que somos una potencia alimentaria, pero también somos una potencia gastronómica, ¿no? Entonces, dentro de esa estrategia nacional, uno de los hijos de la estrategia es la parte de la gastronomía. Y entonces nos dimos cuenta también que hace 20 años en España ocurrió una revolución, y bueno, pues es la época en que Ferran Adrià, en el año 2002, es portada en el New York Times y empieza a decirse que la nueva cocina es una cocina española, que es la que hace Ferran Adrià, que la llama tecnoemocional, porque une la técnica y genera una emoción en los consumidores. A partir de ahí, pues empieza a haber muchísimos cocineros que empiezan a buscar inspiración en España, y nos convertimos en un país que estábamos siguiendo tendencias a crear las tendencias. A partir de ese momento, pues la gastronomía española tiene un gran boom, y muchas de las técnicas que crea Ferran, por ejemplo, la esferificación, hoy la usa cualquier cocinero en todas las partes del mundo. Entonces nos dimos cuenta que a nivel internacional éramos muy importantes, pero que esa reconocimiento internacional a veces no iba compasado, como digo, de que hubiera restaurantes españoles en otros lugares del mundo, que hubiera acceso a esos productos españoles en otras ciudades del mundo, o que no teníamos grandes cadenas de restaurantes que fueran pues que se estuvieran internacionalizando. Entonces la estrategia internacional de la gastronomía lo que viene es a poner un conjunto también de líneas de trabajo para que haya más alimentos, más recetas españolas entre
entre los ciudadanos del mundo. Y también, pues otra de las cosas que metemos es mejorar la experiencia de los que nos visitan, desde que llegan a nuestro país en los medios de transporte, mejorar la experiencia gastronómica. Mientras en el avión, ¿te refieres, claro, en por el ejemplo? avión, en los medios pues en los trenes, que sea una experiencia pues más española, más de calidad. Y que luego esos productos, cuando van a sus países, los puedan encontrar. Y bueno, también para poder continuar siendo una potencia gastronómica, tenemos que apostar por el talento joven y convertir a España en un hub, en un lugar donde hay una alta formación en gastronomía. Tenemos varias escuelas muy reconocidas internacionalmente y queremos que venga mucha gente a formarse en esas escuelas y sirvan también de embajadores para que dentro de 10, 15 o 20 años sigamos estando en todos esos rankings de restaurantes internacionales, los restaurantes españoles y los cocineros españoles sigan estando marcando la tendencia. ¿Y qué importancia tiene la denominación de origen, por ejemplo, en todo esto que me estás contando? Bueno, la denominación de origen es una calidad diferenciada. Hablamos de que la gastronomía es buen producto, bien elaborado, pues la denominación de origen ya te está indicando que ese producto es muy buen producto porque tiene una calidad adicional a la calidad estándar, que es la que viene marcada por una normativa o una ley o un reglamento. Entonces, eso por un lado, o sea, es una calidad que tiene un plus, pero por otro lado tiene también una tradición y está ligada a una forma de elaborar ese producto desde hace siglos, o a una zona geográfica que confiere al producto unas características de sabor, de forma de producir, que hay que preservar y que no queremos que se pierda. Entonces, España es uno de los países de la Unión Europea que tiene más figuras de esa calidad diferenciada. Tenemos más de 400 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas y bueno, pues es un poco la joya de la corona, podríamos decir, de esos alimentos de España. Ahora ya para terminar me gustaría saber cómo comes tú, porque estás todo el rato hablando de comida, me imagino que viajarás muchísimo al extranjero promocionando un poco nuestra alimentación. ¿Y cómo comes tú? Bueno, yo antes de ser director de alimentación era un amante de la gastronomía y soy un gastrónomo empedernido, entonces yo prácticamente de los 365 días comeré fuera de casa 300 días. Vale. Como, ceno y desayuno muchos días fuera de casa. Me encanta conocer pues, conceptos gastronómicos, conocer cómo pues, se cocinan estos productos. Y bueno, pues en mi casa la verdad es que la despensa es muy, muy pequeña, pero porque disfruto mucho de la comida y disfruto mucho pues compartiendo esa comida. A mí me gusta mucho también, y eso es algo que no hemos hablado, pero que también nos identifica mucho como país, es el que no comemos solos y comemos en compañía y celebramos siempre alrededor de la comida. Algo que nos hace muy, muy diferentes es el ir de tapas, el salir de cañas, el estar en la calle o en casas o con otras personas compartiendo la gastronomía. Y eso es muy importante porque junto con la diversidad y con ese estilo de vida nos hace ser uno de los países más longevos del mundo. Y entonces eso también forma parte de nuestra gastronomía y de nuestra alimentación. Pero en casa cuando estás sí cocinas. Sí, es que estoy muy poco, pero sí estoy, sí cocino, claro. Vale. Bueno, pero a mí me gusta probar todo, ¿eh? O sea, yo también compro platos preparados, me gusta también pues conocer la innovación que se está haciendo. Para poder hablar tienes que conocer. Y bueno, pues sí, cocino. El otro día estuve haciendo una cena en casa y cociné yo. O sea que si tengo que cocinar no tengo miedo. Y para terminar, si te tuvieras que quedar con un producto sí o sí que no podría faltar en tu nevera o que no pudiera faltar en tu alimentación, que fuera algo como muy característico. En la mía particular, yo es que soy muy amante de las berenjenas. Entonces, mira, no pensaba que me dirías cualquier cosa menos No, eso. por eso, porque a mí me gustan mucho las berenjenas de todas las maneras. Entonces ese es como mi plato fetiche. Pero bueno, si tuviera que... Vamos, yo siempre tengo vino y berenjenas y ibéricos listos para si cualquier persona se presenta en casa, siempre puedo ofrecer eso, una copa de vino y un poquito de ibérico. Muchas gracias, José Miguel, por haber venido a Cómo Comes. Pues muchas gracias.
Comprar de temporada es el atajo más rápido para comer rico sin complicarte. Y también es volver a sincronizarte con el lugar donde vives, cocinar con el calendario y con lo que ahora está en su punto, es decir, con aquello que sabemos que seguramente vas a ver de verdad. Porque cuando algo está en su momento lo notas, huele mejor y sabe muchísimo mejor. A mí esto me lleva a que cuando era pequeña esperábamos las frutas que llegaban en verano, por ejemplo la sandía, me indicaba que ya era verano. El melón sabía que las vacaciones estaban cerca y no estaba todo el año en la mesa, es decir, aparecía solamente cuando tocaba. Y justo es eso lo que nos hacía celebrar estas frutas de verano. Por eso hoy me gusta esa idea de esperar, es decir, no pasa nada por no comer fruta de verano en pleno invierno, igual que no tiene mucho sentido estar con mandarinas en agosto. Lo bonito o lo inteligente sería dejarlas llegar y cuando lleguen disfrutarlas de verdad. Además, te ordena la compra. En vez de llenarla de la... Y además te ordena la compra. En vez de llenar la nevera en un por si acaso, simplemente eliges lo que toca, es decir, lo que está de temporada. Y cocinas alrededor de eso. Es mucho más fácil, muchas veces, más barato y con menos desperdicio. Temporada es cocina cotidiana, con cabeza, producto en su punto, recetas sencillas y una despensa que conocemos de toda la vida, pero bien usada. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.